Bien, muchas gracias. Voy a intentar a ver si se ve bien. ¿Estáis viendo la pantalla? Te Creo que sí, estamos porque, escuchando y se ve perfecta tu pantalla, Norberto. bueno, pues entonces empiezo ya. Bueno, pues buenos días a todos, con 4 horas de diferencia. Aquí en España son las 2 del mediodía. Y lo primero, pues agradecer al INTI la invitación a este evento virtual. Ojalá hubiera sido físicamente posible estar allí, puesto que yo estuve hace 5 años ya en Argentina, 2 meses y medio, y la verdad es que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Pero bueno, todos sabemos que la situación ahora no permite viajar. Bueno, entonces este agradecimiento, vuelvo a intentar que por lo menos, pues desde mi parte, se vea satisfecho, pues con una buena ponencia, en este caso sobre lo que es el mecanizado, maquinado. Ya sabéis que en España nos empeñamos en decir que somos los que hablamos bien y nosotros le llamamos mecanizado, pero en el resto de América generalmente es maquinado. Bueno, el arranque de viruta, el machining de fundiciones ADI. ADI es las iniciales en inglés de Austempered Ductile Iron, un tipo de fundición con un tratamiento térmico que tiene, bueno, pues cierto interés pues industrial y bueno, nos puede servir también como un buen ejemplo de una tendencia tanto de aplicación tecnológica como de mercado. Bueno, si alguien posteriormente a la conferencia quiere contactarme, este es mi email. Y bueno, y decir que yo soy pues un profesor de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, que es esta ciudad en el País Vasco. El País Vasco sabemos que es una región en el norte de España, pequeñita pero muy industrializada. Hay mucha industria en el País Vasco. Y bueno, yo además de profesor dirijo un centro de fabricación avanzada orientado al sector aeronáutico, pero también tenemos muchos proyectos con empresas de automoción, con fundidores, etcétera. Concretamente, el sector de la fundición en el País Vasco se ubica en una comarca muy tradicional que se llama el Duranguesado. Durango, creo que en México hay una ciudad que se llama Durango, pero bueno, el Duranguesado es un valle cerca de Bilbao, 20-25 kilómetros, donde se ubican la mayor parte de las fundiciones. Hay fundiciones más grandes, fundiciones más pequeñas, pero en definitiva es donde, digamos, todo el valle intenta ir hacia una fundición de más valor añadido y que pueda pues, permitir que esa industria tan importante en empleo y valor económico pues siga siendo una de las características, ¿no? Bueno, entonces, habitualmente, ¿por qué trabajamos en mi centro de investigación en algún material? Pues porque generalmente las empresas nos lo piden, ¿eh? Empiezan a recibir pedidos de clientes sobre un nuevo material, nos llaman por teléfono, oye, ¿qué sabes de esto? ¿Qué sabes de aquello? Entonces, generalmente lo que quieren es anticiparse un poquito a lo que va a venir por parte de sus clientes. Por otro lado, muy importante es la gran competencia en cuanto a precio, calidad, plazos de varios sectores, ¿no? Pues depende, ¿no? Automoción es el más exagerado en cuanto a exigencia de plazo, precio y calidad, pero bueno, hay otros sectores como la aeronáutica o los equipos de bienes de equipo grandes que también cada día importan más. Y bueno, ya he visto también en el programa que este seminario también va a incluir todo lo que tiene que ver con la nueva revolución industrial, bueno, en general con la digitalización de todos los servicios y actividades que hay alrededor de la empresa y que eso se ha venido pues hoy día llamando 4.0, ¿no? Pues aquí estamos también en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a hablar concretamente ahora de la experiencia nuestra en el mecanizado de fundiciones ADI. Este va a ser un poco lo que es la evolución de mi charla, ¿no? Hablaré un poco de la introducción y luego pues cada uno de los procesos que hemos estado trabajando a lo largo de los últimos 10 años. Bueno, entonces empecemos con la introducción. Bueno, una pequeña introducción a la palabra que hoy día se llama High Performance Machine en inglés o mecanizado de alto rendimiento. En realidad no es un término ya científico, es un concepto de marketing o un concepto genérico pues, que engloba todo lo que es la evolución última en lo que es la evolución del arranque de viruta, ¿no? Hoy día el mecanizado de alto rendimiento pues, sería aquel que busca una gran productividad, medida como la tasa de arranque, es decir, mecanizar más volumen de material en menos tiempo,
Y bueno, pues sea un proceso u otro, al final eso se consigue por dos medios, o por el aumento de la sección de viruta, es decir, el avance, la penetración, etcétera, o la velocidad de corte. En los últimos 30 años ha habido momentos en que se ha incidido más sobre esto que sobre esto. La realidad es que hoy día pues, se trabaja desde los dos puntos de vista, hay muchos conceptos relativamente nuevos en el mecanizado y en todo caso lo que se quiere es mecanizar más en menos tiempo. Lo que también es claro es que importa un poquito menos el desgaste de la herramienta. El concepto de el coste de la herramienta o la repercusión del coste de la herramienta en la ecuación final económica es menos importante. De hecho, la tendencia en toda Europa en general es mecanizar más, aunque gastes más herramienta de corte. Esto es por el coste de hora de nuestras máquinas, que cada vez es más alto. Bien, más importante aún que la productividad es la calidad. La calidad sería la precisión de la pieza, la rugosidad final, la integridad. Depende del sector, pues es mayor o menor la demanda y los requisitos del sector, pero en general todo el mundo sabe que si no produces calidad, tu negocio está amenazado y esa producción se va a ir a países de menor coste. Y bueno, y por último, importante también, sobre todo porque igual lo habéis leído o habéis oído, los fondos de reconstrucción que van a venir detrás de la pandemia pues se basan en tres ejes y dos son, uno es el digitalizar, o sea, el mundo digital, y el tercero es reducir el impacto ambiental. Pues en el mecanizado la reducción del impacto ambiental es muy importante también. Y hay muchas palabras extrañas, hay como la ecolonomía, la ecoeficiencia, el eco2, el green manufacturing. Bueno, son diferentes etiquetas para incidir en lo mismo, intentar que nuestra huella respecto al daño en el medio ambiente sea la mínima posible. En el mecanizado eso tiene que ver con la reducción de los fluidos de corte, cosa que en la fundición vamos a tener ventaja, pues porque muchas veces se puede hacer en seco. Lo que es el reciclaje de las virutas, pues para que puedan volver a la economía circular y etcétera. Y por último, el consumo eléctrico. El consumo eléctrico, esto es quizás una moda de los últimos 5 años, pues porque la tendencia habitual que ha habido siempre es tener todas las máquinas encendidas todo el día, con todo encendido. Es como si tuviésemos todas las luces de la casa encendidas. Que por cierto es muy habitual en mi familia. Pero bueno, en principio pues sería apagar lo que no usas e intentar que las máquinas consuman poco. Todo esto en diferentes medidas pues son los tres patas o los tres bases sobre los que hoy día cada sector más o menos intenta dar una solución. Por ejemplo, en el caso de la productividad hay un dato por ahí bastante interesante de DMG Moriseiki, que en los 22 últimos años se ha duplicado la productividad en el mundo, es decir, se arranca el doble en el mismo tiempo, ¿no? Entonces eso lo encontraríamos en gráficos como este, en donde en diferentes experiencias recogidas de internet o de artículos científicos, etcétera, iríamos incorporando en los experimentos la velocidad de corte y la sección de viruta, e iríamos siempre dándonos cuenta que iríamos en la dirección de la flecha amarilla, ¿no? Es decir, hacia mayores caudales de viruta, cada vez producir más el menos tiempo, ¿no? Evidentemente cada material es un mundo, pero esa es la tendencia. Y respecto a la precisión, esto surge también de la misma keynote o conferencia magistral y bueno, pues nos indica que a medida que ha ido evolucionando la humanidad, cada vez ha habido más precisión en lo que conseguimos, ¿no? Esto es muy optimista, hay que decir que esto es muy optimista. Esto es una keynote del año 1998 y ya preveían que íbamos a llegar al micrómetro o a la micra de precisión. Esto hoy día está todavía lejos, ¿no? Sería más razonable decir una centésima de milímetro de precisión en un taller, digamos, bueno, ¿no? Con aire acondicionado, con buenas máquinas. Pero ya se ve que vamos hacia rangos de precisión cada vez más altos, ¿no? Bien, la curva azul es la que nos preocupa, la roja es ya máquinas de ultraprecisión, la verde ya son cosas que en ingeniería mecánica no leemos, ¿no? Pues técnicas de la física en general. Bueno, eso sería un poco el entorno, ¿no? Entonces, pensar que en el País Vasco estamos ante empresas pequeñas muchas veces de 20, 30 trabajadores que quieren saber más, que les llama a alguien a ver si pueden ofertar. Es muy importante este concepto, ¿no? De que les llame un teléfono, oye, ¿me harías tú unas piezas en ADI, por ejemplo, 1200? ¿Cuánto me cobras? Y resulta que esa persona de ese taller no sabe ni lo que es el ADI, ¿no? Entonces llama a aquellos que conoce, ¿no?
como el País Vasco es pequeño, pues a veces nos llama a nosotros. De ahí surgió precisamente hace unos 10-12 años nuestra incursión en el mundo del ADI, ¿no? Entonces, ¿el ADI qué es? El ADI es una fundición dúctil, es decir, donde la partícula de grafito es esferoidal o nodular, ¿no? Está en forma de esfera. Y el resto de la matriz, lo que no es grafito, es una estructura que se llama austoferrita, que ahora la explicamos. Y es una fundición que es el siguiente paso que tiene el ingeniero mecánico para conseguir aumentar la resistencia del componente, aumentar la resistencia última del material que va a utilizar con respecto a lo que era la frontera de la fundición dúctil, ¿no? La tenemos aquí, la frontera de la fundición dúctil sería la de 700 megapascales y pues el ADI te permite pues lo que es trabajar ya pensando en 900, 1000 hasta 1400 megapascales. Es decir, hay un salto grande en las características mecánicas del material y ya estaríamos hablando de algo que se parece al acero. Se parece al acero porque estamos hablando ya, fijaros, el número que suelen tener las fundiciones detrás de la norma o el descriptor, suele ser la resistencia última. Estamos hablando ya de materiales que aguantan 1000 megapascales, 1200 megapascales, es decir, como los aceros, ¿no? Sin embargo, aquí estamos viendo los vídeos, siguen siendo fundiciones. Entonces, las ventajas que tiene el ADI, es que pues, la viruta sigue siendo fácil de remover, es más polvo, se fragmenta, no hay tanto calentamiento debido a la energía de formación y bueno, es más en este sentido fundición. Frente al acero, que bueno, aunque no se vea bien el vídeo porque va un poco a saltos, la viruta es continua, admite más deformación y por tanto la energía y fuerza específica de corte son mayores, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí estaríamos en esa situación, ¿no? Entonces, por eso a las empresas les interesa, porque estamos hablando de una fundición mejor, mejor con más características mecánicas. Claramente, el kit de la cuestión aquí es el tratamiento térmico. El tratamiento térmico del ADI es la clave y el cuello de botella precisamente, porque hay que hacerlo en unos hornos especiales, unos hornos de sales en general. No demasiado habituales, no son raros, pero no son el horno como otros que existen más habituales para el tratamiento térmico. Entonces lo que se hace es a la fundición dúctil, una fundición con una horquilla química más estricta, es decir, que ya la chatarra incluso que se ha obtenido o que previamente se ha utilizado para obtener la fundición dúctil ha tenido que ser mucho más controlada, pues esa fundición se mantiene primero a una temperatura durante unas horas de austenización para conseguir que se convierta toda la matriz en austenita y luego se mantiene durante unas horas a una temperatura intermedia entre 250 y 400 grados Celsius para que se produzca la transformación de la austenita en austoferrita. ¿Y la austoferrita qué es? Pues es austenita retenida y entre ferrita. Es una mezcla entre ferrita y austenita, de ahí su nombre. Y en función de que mantengamos a una temperatura mayor o menor, nos surgen unos materiales o unos tipos de fundición con una tensión última desde 900 a 1200 o 1300 megapascales. Es decir, podemos conseguir materiales diferentes, más resistentes, cambiando esta temperatura de austoferritización, ¿vale? Si hiciésemos esto en un acero, conseguiríamos vainita, que no es especialmente interesante, pero en fundición dúctil se consigue la austoferrita. Bueno, eso sería un poco la idea. Entonces, resumo, una horquilla química estricta, ya no podemos meter en la chatarra cualquier cosa, tiene que estar bien controlado, y luego cuando se ha conseguido ya la fundición dúctil, posteriormente un tratamiento térmico que es el cuello de botella. Bueno, esto aprovecho esta transparencia porque está tomada de un libro antiguo, que ya decía las ventajas de la fundición dúctil. Hay que acordarse que la fundición dúctil surge precisamente como una mejora que supera la fundición gris, que aparece más o menos por los años después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese libro, pues a mí me gusta el ejemplo, ¿no? Es decir, se consigue con ese material mejor, con más características mecánicas, disminuir espesores. Si el diseñador tiene espesores menores, puedes conseguir que pesen menos los componentes. Bueno, pues el ADI sería otro salto adelante en esa idea, ¿no? Con ese material más resistente buscaríamos, porque es más resistente, reducir los espesores
luego reduciríamos el peso, reduciríamos el volumen, es decir, tendríamos un componente estructural menos voluminoso, ¿no? En general las válvulas no se van a hacer de ADI, pero me sirve esta transparencia de ejemplo. Y también es muy importante, yo sobre todo soy profesor, entonces a los alumnos me gusta indicarles que esto no es grafeno, es decir, estamos hablando de mundo industrial, estamos hablando de producción de toneladas de ADI, con lo cual se tardan varios años en hacer la migración industrial desde un concepto a otro. Es decir, aquí hay que poner de acuerdo a mucha gente, no es un material nuevo que alguien publica en Instagram y mañana a la gente se le ocurre hacer cosas, no, se tarda muchos años. Por eso el ADI, pese a ser inventado en los 70, todavía estamos hablando hoy de él, ¿no? Bueno, aquí tendríamos entonces un ejemplo de aplicaciones. Muchas son de automoción, cigüeñales, sobre todo para sustituir a la forja. Y bueno, pues las aplicaciones estrella hoy día yo creo que van más por esta línea, la línea de la eólica. Esto es un Planet Carrier o portasatélites de un aeromolino. Concretamente, esta pieza hemos estado nosotros trabajando sobre esta en ADI. Y en Europa hay pues dos empresas interesantes, ¿no? Muy conocidas, especializadas en ADI, que son Zanardi, que es italiana, y Hubo Hubershorn. Hubo es la marca, Hubershorn es la empresa, que es alemana. Y bueno, pues tienen también mucha relación con una empresa de matriz británica que es ADI Treatments, que es una empresa de tratamientos térmicos. Entonces, bueno, pues estas empresas, podéis consultar sus páginas, dan muchos ejemplos, ¿no? Pues porque estamos todavía en esa fase de la ingeniería de dar a conocer para que se aplique, ¿no? Porque todavía no se aplica mucho, pese a su antigüedad. Bien, lo que vamos buscando es disminuir el peso, aumentar la carga mecánica. Y, por ejemplo, esta aplicación que veis es muy importante en el País Vasco y lo va a seguir siendo, que es como los aeromolinos cada vez necesitan más potencia y, como sabéis, la multiplicadora está en la góndola a 100 o 150 metros de altura, aumentar la potencia no puede venir o provocar una penalización del peso. Entonces, hay que cambiar. Entonces, hay una migración de la GG70, de la de 700 megapascales, la fundición dúctil de más alta gama, a estas nuevas fundiciones que tienen más posibilidades mecánicas, concretamente el ADI 900, ¿no? Que es, digamos, la siguiente paso en la evolución, ¿no? Entonces, esta es una aplicación muy importante donde el ADI puede dar mucho juego, ¿no? En componentes de las multiplicadoras, ¿no? Pero siempre estamos en lo mismo, ¿no? Disminuir peso, por ejemplo, en los cigüeñales. La realidad es que en Europa casi todos son de forja, pero bueno, hay en Internet y en Estados Unidos hay cigüeñales que se hacen de ADI, que es pues como una fundición mejor, ¿no? Todos entendéis que se puede fundir casi a la forma final. Y bueno, pues también, por ejemplo, muy asociado al mecanizado de estas piezas, pues estaría el concepto de multitarea, etcétera, ¿no? Es decir, el material está, las máquinas están, asociar las máquinas a los procesos es lo que es retador hoy día, ¿no? Entonces, las máquinas hoy día de máquinas herramientas, sobre todo, serían las máquinas multitarea las que más están en la cabeza de los usuarios, ¿no? Daros cuenta que estamos hablando de piezas de minería, de ejes, concretamente aquí veis un ejemplo de un eje. Bueno, entonces, utilizar una máquina muy versátil es yo creo que la solución, ¿no? Eso sería un poco la idea. Entonces, con todo esto, hay que pensar que en los últimos 10 años mi grupo ha tenido 4 o 5 grandes proyectos de mecanizado de ADI. Cuando hablo de grandes proyectos significa que hay varios socios y los proyectos han durado 2 o 3 años, ¿no? Muchas veces han sido con socios europeos, como por ejemplo el WZL de Aachen. Aachen es una ciudad de Alemania, es la antigua capital de Carlomagno, Aquisgrán, y es la NASA del machining. Yo le digo a mis alumnos, es la NASA del machining, es como queremos ser nosotros. Bueno, allí hemos tenido este proyecto y hemos tenido también con otras empresas, ¿no? Entonces, de ahí ha surgido nuestra experiencia. Entonces, vamos a empezar un poquito pues repasando esos conceptos y vamos a empezar con el torneado, ¿no? Bueno, el torneado generalmente hoy día se entiende siempre utilizando plaquitas o insertos de metal duro. Sabéis que el metal duro es carburo de wolframio sintetizado con cobalto, generalmente hoy día recubierto por un recubrimiento que aumenta la dureza superficial. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es experimentos, ¿no? Es decir, coger ADI y probar y comparar con lo que conocíamos, ¿no? Siempre el mecanizador es un relativista en el sentido de que siempre se compara
con lo que sabe ya antes, ¿no? Es la mejor forma de avanzar, es decir, yo domino esto y quiero saber cuáles son las diferencias. Entonces aquí tenéis, por ejemplo, un primer gráfico a la izquierda, en donde tenemos la velocidad de corte, las horas que han durado, perdón, minutos, ¿no? Son minutos, que han durado las placas hasta alcanzar un desgaste de flanco de 0,3. Y aquí, por ejemplo, tenéis un dato interesante, comparado una fundición ferrítico-perlítica de 400 megapascales con la top de la gama de las dúctiles, que es la de 700, con la ADI 900, que sería el nuevo posibilidad, ¿no? El ADI 900. Generalmente 900 implica que tiene más resistencia sin penalizar la tenacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos es experimentos, comprobar con diferentes herramientas de metal duro de calidad K, que son las que son para la fundición, o P, y bueno, pues fuimos viendo y viendo. Entonces, ¿qué se ve claramente? Pues que el ADI es peor, ¿veis? El ADI es peor, tienes que utilizar menos velocidad de corte y te duran las herramientas menos, Es lo primero y salta a la vista, ¿no? Es decir, lo más blando se mecaniza mejor, lo más duro se mecaniza peor. Eso fue lo primero, ¿no? Comparar esos materiales en cuanto a vida de la herramienta. Y a la derecha lo que tenéis es la comparación con fuerzas de corte. A veces es engañoso porque todo el mundo tiende a pensar maquinabilidad, dureza, dureza, fuerzas de corte. Y fijaros que aquí introdujimos un nuevo comparador, ¿no? Un elemento de comparación, que es un acero de unas características mecánicas similares. Y aquí lo que se hacía es comparar fuerza de corte a 100 metros minuto, a este avance que es moderado y a una profundidad pequeña. ¿Y qué veíamos? Que la fundición ADI tendía a parecerse más a la fundición que al acero. Es decir, como fuerza de corte era más parecido a la fundición dúctil. ¿Por qué? Pues porque al tener grafito sigue fragmentando muy bien la viruta. Entonces, la parte de la fuerza, que es doblar la viruta hacia adelante, es decir, la ductilidad, no lo tenemos que provocar. Es decir, es peor porque es más duro, pero no es tan malo como el acero, porque no absorbe tanta energía de deformación la viruta y por tanto no hay tanto calentamiento. Bueno, pues estos son resultados ya que nos permiten empezar a andar en ese bosque de lo que es el ADI. Bueno, también comparamos diferentes grados de ADI, desde 900 a 1200. 1200, para que os hagáis una idea, es demasiado duro para el ADI. Ya es demasiado frágil. No es que sea duro, es que es frágil. Entonces, generalmente se emplea solo en cuchillas, troqueladoras, en arados. No es una aplicación estructural clave. Las aplicaciones generalmente están en torno a 800, 900 y 1000 megapascales. Y bueno, pues ahí comparábamos, en este caso, las diferentes fundiciones. Y bueno, pues este es un resultado de libro, ¿no? Veis la velocidad de corte, los minutos que duraban las placas y bueno, a más duro, menos duración de la placa. Evidentemente, lo más duro es peor para mecanizar. Bueno, interesante, pero sobre todo es lo de la derecha, ¿veis? Esto es lo que le interesa a nuestras empresas en general. Nuestras empresas no son filósofos, son gente que está todo el día delante de máquinas, que les llama a alguien, como os he dicho, oye, esto, ofértamelo. Y de repente, ellos que siempre estaban ya creyéndose los reyes de la creación, mecanizando fundición dúctil, aparece un material de 1200 o 900. Entonces, veis, esto es un buen gráfico en cuanto a comparar. 100% sería la vida de lo que es el GGG 70, la de 700, y bueno, ya el ADI 900 es la mitad de la vida, y el ADI 1200 el 15% de la vida de la herramienta, ¿no? Esto es un elemento a unas determinadas velocidades que le da al usuario una realidad, ¿no?, de lo que va a ser su mundo, ¿no? Y también permitidme que aquí os diga que nos dimos cuenta que el problema del ADI no era tecnológico, era cultural industrial. ¿Por qué? Porque generalmente en el País Vasco, igual ocurre lo mismo en Argentina, el que mecaniza acero es alguien que trabaja siempre haciendo un tipo de componentes y sus máquinas siempre mecanizan acero. Su cultura es de acero. En cambio, el fundidor o el que trabaja para los fundidores, que a veces las empresas que mecanizan fundición son los propios fundidores o alguna división, siempre han estado acostumbrados a la fundición, porque sus máquinas se ensucian de grafito. Entonces, generalmente el que mecaniza acero muchas veces te dice que no quiere mecanizar fundición porque les rompe las máquinas, el grafito ensucia, el grafito es conductor, el grafito se puede meter en las guías. Entonces,
es más un tema cultural, ¿no? El que mecanizaba fundición está, en cuanto a conocimiento, por debajo del que mecaniza acero. Seguramente el ADI para un mecanizador de acero pues se reiría. ¿Qué problema es esto? Esto no es un problema, es que no lo va a hacer, pero no lo encontraría. Es un problema cultural, ¿no? Industrial. Y sobre todo es lo que nos encontramos en su momento, en ese caso. Bueno, muy habitualmente también pues hay que trabajar con los diferentes conceptos del desgaste, si son cargas mecánicas, si son cargas térmicas, si son cargas dinámicas, si es abrasión. Y bueno, pues el ADI veis que provoca desgaste de flanco, desgaste de desprendimiento, rompe la placa. Bueno, es bastante fastidioso, fastidioso el ADI. Las fundiciones ferríticas son fáciles, las perlíticas son un poco mejor, el acero, bueno, un poco peor. Pero veis, siempre estamos trabajando con comparación de un caso con el otro. Bueno, y eso es con carburo, ¿no? Perdón, con metal duro, pero siempre en fundición hay un posible salto disruptivo, que es el uso de cerámicas. Y en torneado las cerámicas son una posible solución lógica. Es un proceso continuo, hay pocos golpes, la fundición no reacciona con las cerámicas, a las cerámicas la temperatura le da igual, pueden trabajar muy bien en seco. Entonces, un posible campo de aplicación de las herramientas cerámicas, en este caso las de nitruro de silicio, es la fundición. E hicimos varias pruebas. Económicamente, para que os hagáis una idea, una placa de metal duro puede estar en torno a 2-4 euros. La placa de nitruro de silicio en torno a 4 a 8 euros. Estamos hablando de órdenes de magnitud económico razonables. Y la gran ventaja que tiene la fundición, como estáis viendo en el vídeo, es que podéis ir muy rápido, muy rápido. Se puede llegar a 300, 400 metros minuto de velocidad de corte. Es decir, es un salto al doble de lo que sería la velocidad de corte. La productividad es muy importante. Entonces, bueno, pues hoy día tienen los usuarios de mecanizado de ADI, el carburo o el carburo wolframio sintetizado con cobalto, el metal duro por un lado y las placas de cerámica por el otro, ¿no? Es una cuestión económica. Bueno, eso sería el torneado, ¿no? Entonces, luego, después del torneado, aparecieron el fresado. Y fijaros que ya desde el momento en que empezamos a trabajar en fresado, existía esos dos caminos siempre, ¿no? El metal duro, salto continuo de mejora continua día a día, o las cerámicas, ¿no? Una posible promesa tecnológica con un coste razonable, ¿no? El coste razonable es muy importante. Y bueno, pues aquí lo que hicimos es primero conseguir las piezas de ADI y planear. Planear es una operación típica y encontramos en el mercado placas de Walter, que son una empresa del grupo Sandvik también, y de Sandvik, del propio Sandvik, ¿no? Intentamos escoger dos placas similares en cuanto a geometría, placas de planear a 45 grados. Bueno, sabéis que en el fresado casi nada está estandarizado, no es como el torneado, es decir, las soluciones son muy diversas y, por ejemplo, en el caso de Walter, pues escogimos diferentes calidades o grados de metal duro, desde el más duro al más tenaz. Y bueno, en cambio, en la fresa de Sandvik directamente nos fuimos a un grado más parecido al intermedio. Bueno, eso fue una cuestión de por qué lo hicimos después. Como ya vais a ver que nos salieron bien los resultados con una, la otra pues fue para compararnos ya con un buen caso. Bueno, se hicieron muchos casos de mecanizado y bueno, pues como muestra un botón, en este caso, la vida de la herramienta de las tres calidades de Walter a lo largo de lo que es el metros de mecanizado en el planeado, el desgaste de flanco y bueno, pues claramente veis la curva azul es la mejor. La curva azul es la más dura de las calidades de Walter, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una fundición, fragmenta bien la viruta y es la dureza la clave para ver qué metal duro te aguanta más. Es decir, nuestra explicación es que estar muy regulado por la dureza. Lo mismo he hecho con la placa de Sandvik, que era parecida, ¿veis? Pues también las curvas se parecen mucho. Era una calidad a la más dura de Walter y también tuvimos un buen resultado en cuanto a esa placa, ¿no? Ya no usamos otras calidades. Bueno, entonces, bueno, eso lo podemos ver desde varios puntos de vista, metros mecanizado, volumen mecanizado, tiempo mecanizado. Tenemos gráficos de lo mismo, con tiempo, con longitud o con volumen, ¿no? Que pueden ser los tres parámetros
que a 3 personas diferentes de la empresa le importan. Pero bueno, se veía claramente que la más dura era el resultado mejor, ¿no? Bueno, y luego fuimos al otro campo, al salto disruptivo, ¿no? Es decir, vamos a intentar meter cerámicas. Las cerámicas son más complicadas en el campo de lo que es el fresado, perdón, del torneado, porque hay golpes, ¿eh? Entonces las cerámicas en el fresado aguantan golpes y se pueden romper porque son muy duras, pero frágiles. Entonces escogimos una calidad de Greenleaf, que es un líder en el mercado, y una calidad de Sandvik, que es un poco más económica. Son cerámicas reforzadas por whiskers o pelillos de carburo de silicio para aumentar la tenacidad. Y en ambos casos los filos estaban achaflanados para no romperse cuando entran a mecanizar. Luego lo que hicimos es comparar las dos. Debo decir que la Greenleaf es más costosa en cuanto a precio. Y lo que hicimos es pruebas, ¿eh? Y de todo lo que se hizo, yo creo que lo más característico fue, o más sorprendente, fue que había muchos mejores resultados en el mecanizado en oposición que en concordancia. Y os digo que es sorprendente porque hoy día en Europa casi todo el mundo siempre tiende a aplicar la concordancia. Las máquinas son muy rígidas y siempre el trepado, cortar más e ir a menos, gusta más que la oposición, que es cortar de menos a más. Sin embargo, aquí era muy, muy claro que la oposición era lo mejor. Yo les suelo decir a los alumnos es, ojo, primero, fijaros 400 metros minuto y segundo, a veces por costumbre te olvidas de lo que son las posibles opciones. Entonces, nunca hay que descartar algo porque podemos volver a necesitarlo como el corte en oposición. Bueno, entonces, perdón, aquí ha salido Daniela. Perdón, Daniela, me has salido tú, aquí. Vale, entonces veis, aquí en el vídeo, arriba es el mecanizado en oposición, abajo es en concordancia, y ahora vais a ver lo que ocurre. Bueno, el vídeo está bien, pasa que se ve mal. Bueno, ya siento que no vaya a ser, pero bueno, en general lo estáis viendo perfecto. En oposición no hay golpes, entonces no hay chispas, y en cambio en concordancia eso era, veis, parecía fuegos artificiales, ¿no? Y ahí sufría mucho a choque térmico las placas. Es decir, la cerámica no puede entrar ni a duchas de agua fría, eso sería el choque térmico, ni a golpes. Entonces, esto le funcionaba mucho peor, ¿eh? Bueno, a ver, ahora que acaban los vídeos, pasamos. Bueno, entonces, y lo siguiente que vimos también era que también iba mucho mejor en seco que con refrigeración. Alguien puede pensar, claro, es que la fundición se suele mecanizar en seco porque la viruta fragmenta bien, no hay mucho calor ya, pero a veces se tiende a usar taladrina pues, para llevarse el polvo o porque, pues, por cultura, alguien tiene costumbre de siempre echar taladrina o líquido de corte. Sin embargo, se veía que echar la taladrina a esas velocidades a la cerámica las pulverizaba, porque eran duchas de agua fría, a un material que puede funcionar bien en caliente, pero no a choque térmico. Entonces había clarísimamente una recomendación de trabajar en oposición y en seco. Bueno, y luego pues lo que hicimos es números y comparación, no os voy a aburrir aquí con las ecuaciones económicas, y bueno, pues lo que se hizo es comparar los 4 casos, las metal duro, la cerámica, estamos hablando de 4 euros frente a 8 euros, diferentes materiales, se hizo una comparación de productividad, de costes y de rentabilidad de los procesos, ¿no? Este es un proyecto de industria, ¿no? No de ciencia de cohetes, ¿no? Entonces, bueno, lo que estaríais viendo en el vídeo es que la primera cerámica, la de 700, es la que ha acabado antes, la más productiva, esta es la de Greenleaf. La de Sandvik va un poquito por detrás, pero bueno, es un poco más económica. Y el metal duro claramente son los más lentos, ¿no? Luego mecanizarías tardando más tiempo. Bueno, esos son un poco los vídeos, ¿no? Las diferentes condiciones, veis 120 en metal duro, 700 en la cerámica. Y bueno, económicamente hicimos una tabla Excel con los costes, cuánto cuesta y cuánto amortiza, y la realidad es que con las máquinas de menos coste horario, 75 euros hora, y las máquinas de mayor coste horario, siempre ganaban las cerámicas.
Es decir, casi todas las empresas vieron estos resultados y tendieron a utilizar cerámicas, porque esta es una máquina típica de automoción, pequeña, y esta es un torno vertical para piezas de eólica, por ejemplo. Entonces, independientemente del coste de la máquina, entre las baratas o las más caras, siempre acababas ganando por las placas cerámicas. Bueno, veis, entonces es un ejemplo económico, ya os vuelvo a repetir, línea metal duro, línea cerámica, dos posibilidades, resultados que los industriales podrían aplicar. Bien, vamos a hablar un poco del taladrado, que también se hicieron muchas operaciones, no os quiero aburrir y además no quiero avanzar en tiempo. Y aquí, por ejemplo, trabajamos mucho en ADI 800 y ADI 1000. 800 megapascales más blanda, 1000 megapascales más dura. Bien, las brocas en este caso eran de Walter, brocas de metal duro, twist, es la de siempre, pero bueno, un metal duro de buena calidad con un recubrimiento especial. Y en el taladrado es muy importante la forma que tiene el filo de corte. Muy importante, es decir, si las brocas son o parecen todas iguales, pero cambian en el recubrimiento, el metal duro y un poquito la preparación del filo. Bien, se hicieron pruebas a un agujero, de más agujeros, se fue comprobando el desgaste de la punta, de los filos principal, secundario. Veis que las velocidades de corte son más moderadas. El taladrado, daros cuenta que la broca al entrar en el agujero sufre mucho, está rodeada por todas las partes, hay que evacuar la viruta, luego las velocidades de corte siempre son más moderadas. Y vamos midiendo el desgaste y el consumo del cabezal. Bueno, los resultados son interesantes, veis que llegábamos a 350 agujeros, 400 agujeros, velocidades moderadas, y nos dimos cuenta algo que todos los que nos dedicamos a este negocio sabemos. Es muy importante el recubrimiento, ¿no? Hay recubrimientos en general aquí PVD, hay el famoso Altin, que es un gris violáceo, hay nuevos recubrimientos, por ejemplo este que habéis visto aquí, que es tan bonito en cuanto a un color tipo caldera, ¿no? O ocre o marrón caldero, también. Pero bueno, en nuestro caso concreto nos funcionaba el que mejor el Altin. No sabríamos explicarlo. Los otros también son buenos. Yo les suelo decir a mis alumnos, ¿no? Perdonad que os hable como alumnos, pero esto es como cuando vas al bar, ¿no? Te puede haber muchos refrescos y muchas bebidas, pero siempre pides Coca-Cola o cerveza Patagonia, que es la que tienes en la cabeza. Pues el Altin es un recubrimiento muy sólido industrialmente. Es antiguo, es duro, es muy rentable y al final funciona muy bien. Esto siempre intentan mejorar, pero a veces es difícil ver la mejora, ¿no? Entonces aquí nos salió precisamente bien ¿no? El clásico. Bueno, veis, entonces en taladrado no hay mucho que contar. Y luego también hicimos mucho roscado. Ahí va, mira, lo tengo aquí manchado de la última presentación, pero bueno. El roscado es muy importante porque esta fue la primera operación que nos encontramos de ADI para las multiplicadoras eólicas. Era un macho de métrica 52, es decir, así, que el macho se desgastaba y se quedaba parada la máquina con el macho dentro y se rompía. Era una operación crítica. Había un montón de scraps o piezas malas debido al roscado de métrica 52. Es que fijaros que estamos hablando de una cosa terriblemente, ¿no? Como una taza o más grande que vuestro mate. Bueno, entonces empezamos a hacer una campaña y aquí había una cosa muy importante. Era el sistema de roscado que empleábamos. Estaba el Tagmatic, que es un sistema de roscado automático que invierte solo el sentido de giro, es decir, la máquina no invierte el cabezal, lo hace el equipo, embraga solo. El que empleábamos habitualmente, que es el Syncroflex de Muge, que tiene una pequeña holgura axial para que al sacar el macho por donde ha entrado podamos corregir el error de sincronización del cabezal con el movimiento de avance. Y luego estaba el roscado rígido. El roscado rígido era el que empleaban los alemanes del consorcio. Nosotros siempre les decíamos, pero que os va a salir diferente porque estáis empleando una máquina. Y decían, nuestra máquina es perfecta. No sé, es que yo no era porque no eran soberbios. Es que, ¿sabéis? Cuando hablamos con los alemanes hablamos en inglés. Entonces es un poco problemático siempre, ¿no? Se pierde el matiz. Evidentemente la solución del medio es la buena, el Syncroflex. La máquina invierte el sentido, pero la pequeña holgura evita que el macho se rompa. E hicimos muchas pruebas muy monitorizadas con un sistema de ARTIS.
El sistema de ARTIS permite medir las fuerzas y el par, vale menos de 10.000 euros. Y entonces, pues es un equipo muy industrial. Podemos controlar la fuerza en todos los agujeros. E íbamos viendo, pues, cuánto nos costaba roscar, en métrica, en este caso métrica 8, ¿veis? El primer agujero, ya estamos en el agujero 996 y ya el agujero 997 el macho se rompía. Por eso saltaba y se rompía. Luego, lo primero que vemos, que duraban unos 1000 agujeros los machos de corte. ¿Qué vimos después? Pues que se podía controlar muy bien la monitorización para controlar esta operación y evitar incluso anticipar el macho o la rotura del macho. Eso es muy, muy clásico, no solo del ADI. Y bueno, lo más importante tecnológico, hicimos mucha ingeniería forense de lo que es la vida de los machos y al final los machos son de acero rápido, ¿sabéis? No son de metal duro, son de acero rápido. Este era el diente que más se desgastaba, el primero que alcanzaba la métrica deseada, o sea, la longitud, el diámetro nominal, y analizamos mucho cómo se desgastaba. Entonces, aquí vemos dos cosas importantes. Primero veis las marcas. Eran las marcas y el recubrimiento se empezaba, en este caso era nitruro de cromo silicio con aluminio, se empezaba a romper o a desprender en las marcas de rectificado. Y segundo, también empezamos a ver lo siguiente que os voy a contar, que es que el radio del filo era lo más importante. Entonces, ¿por qué empezaba a eliminarse el recubrimiento aquí, en las marcas de rectificado? Era un efecto como si fuese una alfombra en el suelo, ¿no? El recubrimiento, cuando se empieza a depositar, genera unas tensiones internas y entonces justo aquí, en las marcas hacia arriba, en los positivos, se generan tensiones que tienden a separar el recubrimiento. Por eso se empezaba a deteriorar. Y también era muy importante el radio del filo, que es lo segundo que os decía que es muy importante, el radio del filo. Y empezamos a comprobar que era la clave del rendimiento de los machos, el radio antes de recubrir. ¿Por qué? Porque en un filo muy afilado el recubrimiento se deposita con una tensión, también con una tensión de separación. En cambio, si hemos hecho primero una preparación del filo, el recubrimiento se deposita muy bien y es compresivo, entonces no tiende a descascarillarse y el filo aguanta más. Esto que os estoy contando, hace 10 años, hoy día es toda una línea de investigación en el mundo, no solo en este proceso, embrochado, entorneado, la preparación del filo. El kit de la cuestión es cuál es el radio del filo, ya sea de metal duro o de acero rápido, como es este caso, para que el recubrimiento sea el mejor depositado posible. Bueno, se hicieron, veis, diferentes preparaciones del filo y aquí llegamos a la conclusión de que 22 micrómetros en el radio era la clave. La empresa, en este caso era italiana, UFS, que hace machos, pues empezó a generar toda una familia de machos para ADI, donde eran de acero rápido, con un tratamiento de redondeado del filo previo al recubrimiento y un recubrimiento luego de Altisin o aluminio cromo silicio. Bueno, un buen resultado industrial, porque ahora hay una nueva familia de machos en el mercado, ¿vale? Vale, y luego vamos a concluir ya con las últimas operaciones que hicimos, que también son interesantes, que es bruñir. El ADI desde el primer momento pensamos que era un buen candidato para bruñir, porque hemos dicho que es austenita, y la austenita es un material que por su estructura metalúrgica, que es cúbica centrada en las caras, es muy susceptible a la compresión y al endurecimiento por deformación. Entonces, el bruñido o rolado es aplastar la geometría con un rodillo, con una bola, para mejorar la rugosidad y aplastar. Y si aplastas, mejoras la superficie por endurecimiento, por acritud o por endurecimiento en frío. Entonces hicimos unos experimentos con un rolling muy barato, tanto mecánico, y luego con uno hidrostático un poquito más caro, 1000 megapascales. Este equipo, para que os hagáis una idea, está en torno a 700-800 euros y el de bola, que es el hermano mayor, digamos, que es con un muelle hidrostático, en torno a unos 20.000 euros, ¿no? Entonces lo que hace la bola o el rodillo es aplastar las crestas, las incrusta en los valles, deja pulido a espejo, deja comprimido y deja un muy buen acabado.
Y bueno, nuestro acercamiento aquí además fue, lo más novedoso es que hacíamos el bruñido a contrahélice, es decir, torneábamos, por ejemplo, en M03 y bruñíamos en M04. ¿Para qué? Para romper la hélice y que el patrón típico del torneado, que es una espiral, se convirtiese en otra cosa. Bueno, hicimos los resultados fueron muy buenos y hoy día, por ejemplo, se aplican en ciertos componentes del mundo eólico, porque en ciertos componentes del mundo eólico de la multiplicadora hay que tener rugosidad no direccional, rugosidad isotrópica. Por eso se hace sobre todo el bruñido. Bueno, ¿veis? Eso es un poco lo que hemos hecho. ¿Veis? Un mundo industrial, un sector que nos lo demanda, muchas operaciones, no es ciencia de cohetes lo que estamos hablando, esto es puro conocimiento de mecanizado, mejora continua o salto disruptivo, ¿no? Entonces, por acabar, las 4 grandes conclusiones, ¿no? El ADI 900 y el ADI 1200, en ese rango, sobre todo el ADI 900, es el siguiente o la siguiente frontera de lo que es una posible fundición que mejora la dúctil, ¿no? Da muchas alas a los diseñadores, porque tienen un material más parecido al acero. 2. El tratamiento térmico es el cuello de botella. Mientras no se resuelva que el tratamiento térmico se haga en pocas instalaciones y sea complicado, nunca el ADI va a poder dispararse en uso, porque siempre va a haber una objeción al tratamiento térmico, ¿no? Tercero, el mecanizado. Bueno, el mecanizado se parece al acero, pero bueno, con un poquito mejor, ¿no? Porque es más fácil la evacuación de la viruta en el ADI. Y luego viene lo último, ¿no? Entonces, bueno, pues la conclusión es el ADI es bueno, el ADI es fácil, el ADI tal, vamos a utilizar todos ADI. Generalmente, hace 20 años también podríamos haber hecho una presentación de este tipo. Y no lo sé, en el 2040 igual hay otra presentación de este tipo. El ADI es siempre un pretendiente. ¿Qué pasa muchas veces? Os voy a poner el ejemplo crudo de lo que pasó en el País Vasco. Aquí somos mecanizadores, hay fundidores, pero en el País Vasco no está a veces el diseñador de la pieza. Entonces tenemos 3 mundos. El que hace el material, que tiene que hacer toneladas de ADI para que le salga rentable. El que diseña, que tiene que saber que tiene un material disponible mejor que el que siempre usa. Y el que mecaniza, que sabe que se puede encontrar algo más duro. No se puede avanzar en el mundo industrial si las 3 líneas no avanzan a la vez. Es decir, al descompás nunca vamos a avanzar. Entonces, siempre está pasando eso en los proyectos de este tipo. El único lugar del mundo donde no suele pasar, ya podéis imaginar cuál es, Alemania. En Alemania son capaces de articular proyectos, pues Volkswagen o el que sea, muy horizontal, es decir, donde todo se haga a la vez y se haga el salto. Y se está haciendo no solo en ADI, se ha hecho en grafito compacto vermicular, etcétera, ¿no? Es decir, es siempre la forma de avanzar. Por eso el ADI se puede considerar un pretendiente, está ahí, pero siempre hay algo industrialmente que hace un stopper a lo que es la evolución. ¿Veis? Es una orquesta, como os pongo aquí, descompasada. Si no te acompañan, tú no vas a hacer nunca un buen tango, ¿no? Veis entonces que los que funden, los que tratan, los que diseñan, los que mecanizan, pues tienen que ir o tienen que estar articulados, ¿vale? Bueno, esto es un poco la idea, decir que acabo aquí ya, me he pasado un poco de los minutos. Hay resultados en lo que tenéis disponible de estas empresas y estos centros tecnológicos y bueno, pues muy agradecido a vosotros otra vez y bueno, pues cualquier pregunta que queráis, pues estoy a vuestra disposición.